Hoy día abordaremos los temas de la semana 13. El tema de esta guía es la unidad en la diversidad. El objetivo es que los estudiantes comprenderán que la interculturalidad contribuye a la construcción de una sociedad diversa e inclusiva, manifestando de forma clara y vivencial un lenguaje en común y tomando en cuenta todas las expresiones existentes, plástica, literaria, musical, corporal, etc. Los criterios de satisfacción. Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que tuviste éxito cuando, primero, seleccionaste mensajes o frases que promuevan el respeto a las diversidades. 2. Reconociste las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas del país. 3. Fomentaste el respeto a la diversidad a través de diferentes producciones visuales en la infografía. Y 4. Creaste una infografía valorando la convivencia armónica. Actividades. Tema: unidad en la diversidad. Con el acompañamiento de un familiar, lean la ficha pedagógica y desarrollen las actividades. Si tienes dudas, comunícate con tu docente, tutor o directivo. Esta actividad está pensada para que la desarrolles a lo largo de la semana, dedicándole aproximadamente 50 minutos diarios. Si bien en esta ficha tienes una sugerencia sobre cómo organizar el tiempo, es importante que programes tu propio horario con tu familia para las actividades de aprendizaje. Esta semana desarrollarás un proyecto en torno a la información y participación, lo que te permitirá transmitir opiniones y tomar decisiones. Lo primero que vamos a hacer es elaborar una infografía. ¿Qué es? Una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender, y textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Esta infografía te ayudará a promover el respeto a las diversidades, la convivencia armónica, la interculturalidad, las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas del país, entre otros aspectos. Para esta actividad puedes utilizar los recursos que tengas disponibles en tu hogar. A continuación, se te informará cuáles son los materiales que puedes utilizar y las indicaciones paso a paso a seguir para crear tu infografía. En la clase de hoy vamos a abordar el tema de la infografía, su definición, características, tipos, estructura. La infografía es un diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos visuales con el fin de comunicar información precisa sobre variadas temáticas científicas, deportivas, culturales, literarias, etc. Este recurso aproxima al lector a los elementos, ideas, acontecimientos más importantes de un determinado tema, como dónde ocurrió, cómo se llevó a cabo, cuáles son sus características, en qué consiste el proceso, cuáles son las cifras, etcétera. ¿Para qué texto se aplica la infografía? Es pertinente para aclarar textos de temática complicada, cronología de acontecimientos, línea biográfica, casos policiales, hechos históricos, descubrimientos, accidentes, etcétera. Sin embargo, se puede aplicar a cualquier tipo de texto siempre que el propósito sea hacer más sencilla la información. Favorece la comprensión como una de sus características, ya que incluye textos de imágenes que le ofrecen agilidad al tema. Permite que materias complicadas puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida. Responde a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién, pero además incluye aspectos visuales. Debe ser sencillo, completo, ético, bien diseñado y adecuado por la información que presenta. La estructura de la infografía suele tener una estructura muy similar a otros subgéneros periodísticos como la noticia, la crónica o el reportaje. En este caso tenemos un titular, el cual resume la información visual textual que se presenta en la infografía. Es directo, breve y expreso. Tenemos una segunda parte que corresponde al texto. El texto proporciona al lector
en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. El cuerpo contiene información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, etc. Dentro de la información visual siempre hay una imagen central que prevalece por su ubicación o tamaño sobre las demás y de la cual se desprenden otros gráficos o textos. Tenemos una parte llamada fuente, la cual indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. Crédito, señala el nombre del autor o autores de la infografía, tanto del diseño. No se puede ubicar, pero está en la parte inferior. Nota, es recomendable indicar la fuente y crédito con una tipografía de menor tamaño. ¿Cómo se realiza una infografía? Primero, lee o investiga todo lo relacionado al tema seleccionado. Si es una obra literaria, léela en forma íntegra y procura buscar información complementaria relacionándola a la vida del autor o al tema que presenta la obra. 2. Sistematiza la información en aspectos claramente definidos. Por ejemplo, si vas a realizar una infografía sobre la cultura chavín, luego de leer la información, organízala en subtemas como ubicación, extensión, duración, manifestaciones artísticas, organización política, económica, etc. Identifica el tipo de gráfico o imagen más adecuada para cada tipo de información, es decir, si deseas precisar el lugar en donde se llevaron a cabo los acontecimientos del tema elegido, sería muy adecuado. ¿Cómo se diseña una infografía? Se debe tomar en cuenta lo siguiente. La proporción. Debe apreciarse un equilibrio entre las imágenes y el texto. No debe agrandar un elemento tanto a lo largo como a lo ancho. La perspectiva. Otorga atractivo a la infografía, pero deben respetarse las medidas de las imágenes, las texturas. Conviene utilizarlas especialmente en los gráficos, pero de forma adecuada porque pueden causar confusiones, inclusive ilusiones ópticas. Las formas. Se utilizan las convencionales, es decir, cada figura geométrica debe apreciarse como es y de ninguna manera con algún retoque que solo le otorgue atractivo, ya que lo único que ocasiona es confusión. ¿Cómo corrijo mi infografía? Toma en cuenta los siguientes criterios para realizar y evaluar tu infografía. Primero, considere todos los elementos propios de la infografía. Segundo, organice la información en aspectos específicos. Tercero, integre imágenes y textos, pero se aprecia predominio de la imagen. Cuarto, emplee imágenes acordes con el tipo de información. 5. Incluye imágenes en las que se aprecia proporción, perspectiva, texturas y formas adecuadas. Sexto, considere un diseño acorde con el tema. Séptimo, utilice una tipografía adecuada al tipo de información. Octavo, tome en cuenta el mecanismo de lectura en la combinación de los textos e imágenes. Ya estamos preparados para realizar nuestra primera infografía. Observa con atención la siguiente infografía y reconoce sus elementos. Podemos reconocer un tema, un título. Podemos reconocer el texto, un cuerpo que está basado en imágenes y textos que dan la información principal y detallada. Y en la parte inferior podemos ver la fuente y los créditos. Busca infografías en periódicos o revistas y reconoce el diseño que han utilizado los infografistas. Observa la siguiente infografía y realiza el boceto que pudo haber utilizado su creador. Podemos reconocer también las partes aquí. Título,
texto, cuerpo. Como podemos ver, no hay un orden definido. Una infografía se presta mucho a recursos que la imaginación de la persona que esté realizando esta actividad quiera aportar. Se combina de una manera muy armónica los textos dentro de un paisaje. Usos de la infografía. Contar una información de modo que la infografía sustituye la información textual escrita o hablada. Se podría decir que en este caso la infografía es una unidad informativa única a través de la que se narran unos hechos. Para explicar o complementar determinados aspectos de una información o simplemente para complementar una información a la que acompaña, como sucede en muchas ocasiones con el uso de la fotografía. Tipos de infografías. El gráfico separado. Es cuando el gráfico está separado del texto y el texto situado inmediatamente después del titular. Aquí podemos apreciar un gráfico que predomina, un texto central. Como dijimos, una infografía tiene una estructura definida, pero no así el orden que se presta a la creatividad de la persona que realiza esta actividad. Un gráfico integrado, cuando el texto y el gráfico se leen en conjunto. Un gráfico central, con el texto a los lados. Gráficos radiales. Es una infografía que consta de un centro y periferia. En el centro siempre se incluye la imagen predominante y en la periferia, listados, cuadros, anotaciones, secuencias, imágenes y destacados que ayudan a explicar la imagen central. Gráficos radiales. Alrededor de un gráfico central podemos ver texto y más gráficos que explicarán a su vez el tema principal que se ha abordado en esta infografía. Gráficos en serie. Al contrario del gráfico radial, esta tiene un punto de entrada y uno de salida. Siempre es de manera lineal donde el texto junto con el gráfico trabajan conjuntamente y de una manera coherente para que el mensaje llegue correctamente al receptor. Gráfico en serie. Podemos constatar que este tipo de infografías utilizan gráficos siguiendo tal vez una secuencia cronológica o lineal para explicar un proceso. Las imágenes se irán combinando con los textos, indicaciones o aclaraciones que ameriten. Partes de una infografía. El titular debe ser directo, preferentemente sintético, a la vez que exprese el contenido del cuadro. Si se cree conveniente y está determinado en el manual de diseño, el titular puede venir acompañado de una bajada o subtítulo siempre opcional. Titular. Y aquí tenemos un subtítulo, una breve explicación también. El texto debe ser sucinto y proveer al lector de toda información necesaria para la comprensión del cuadro. Lo que el cuerpo del cuadro no explica debe ser explicado por dicho texto. Imagen principal y alrededor el texto, que en este caso iré indicando parte por parte la estructura de un proceso o de un elemento. El cuerpo viene a ser la esencia misma del cuadro, la propia información visual, las barras, la torta, el mapa, etc. Necesita y presenta información tipográfica explicativa a manera de etiquetas. Como siempre, los gráficos combinados con el texto. La fuente indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en el infográfico y es muy importante pues señalar el orden de la misma. Generalmente,
La fuente se pone en la parte inferior. El crédito señala al autor o autores del infográfico, tanto de la configuración como de la investigación. También se suele acompañar del nombre de la publicación en la cual se ha producido el cuadro. Una infografía es una representación de imágenes explicativas y de fácil comprensión que contiene a su vez textos y gráficos según el tipo de infografía, como por ejemplo un pictograma o logograma con el fin de comunicar información de manera visual y resumida para su rápido entendimiento. La infografía está innovando dado el auge de las tecnologías de Internet y el uso del marketing digital, según indica Comscore en sus últimos estudios publicados. Las innovaciones de las infografías están fundamentadas en la utilización de diagramas dinámicos o animados interactivos, que son imágenes generadas por computadora con el objetivo de llamar la atención de quien los visualiza. Dado el impacto visual elevado que provoca la viralidad en la publicación e incrementa el alcance de la misma. La infografía es una buena herramienta del marketing, dado que posee el formato más viral de la era de las redes sociales, porque se comparten 3 veces más que cualquier otro tipo de contenido visual, ya que su estructura permite al creador profundizar y mejorar la información de los contextos para acelerar la asimilación de los lectores. A continuación, vamos a analizar muy brevemente y para finalizar esta clase algunos ejemplos de infografías para que a su vez nos sirvan de inspiración en el momento de crear nuestras propias infografías. Podemos ver que una infografía tiene una similitud con lo que hubiéramos visto en la clase de la semana pasada, que es la cápsula informativa. Sin embargo, les recuerdo que la cápsula informativa se presenta más en un formato audiovisual, aunque no se descarta también la posibilidad de un formato gráfico, como se explicó la semana pasada. Aquí podemos ver uno sobre plásticos en el mar, con un predominio de gráficos, pero también hay texto. Una infografía titulada Las historias detrás de Spotify. Podemos ver que la estructura predomina un titular, tema, un titular, texto, fuente, en este caso gráficos y textos combinados de una manera lineal explicando un proceso. Un tercero titulado ¿qué es? El storytelling. Como se da cuenta, la infografía es un recurso gráfico, diseño gráfico, en el que impera la función informativa. Relato, cáncer de mama. Aquí presentando de una manera muy didáctica el mito y la realidad sobre el cáncer de mama. Los hombres no padecen cáncer de mama, mito. Realidad, los hombres también pueden padecerlo. Y así sucesivamente, ¿no? Usted debe encontrar de la manera más creativa el formato para su infografía.